Más allá de que yo interpreto personajes que no soy yo, y algunos muy extremos, que ni siquiera ideológicamente se acerquen a mí, como el caso de Yossi quizás, Total. siempre como intérprete tengo que primero reconocer ese dolor, esa pérdida, esa búsqueda, esa angustia en Natalia. ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le hicieron? Quería hablar nomás. Él se está portando bien, así que no se preocupe que no le va a pasar nada. Una escena que me pareció como muy emotiva, de una película llena de emoción, es la reunión en la casa donde están todas las chicas. Y esa es una escena muy documental. Total, en ese sentido. Sí, la peli trabaja muy bien con eso, es una ficción que está basada en hechos reales, pero como las mujeres de la fila son en su gran mayoría mujeres que están siendo atravesadas por esa circunstancia, son parte de ACIFAD, claro, la pone a la película con una verdad y una emotividad difícil de interpretar para un actor, ¿viste? Y ese justamente momento es súper especial porque ellas están contando en carne viva su propia historia y lo vivís, lo sentís. A mí también me gusta mucho y varios me marcaron esa escena como fundamental. ¿Y vos cómo viviste esa escena? Porque ahí hay un personaje, ahí estás Sí, vos. y escuchando. Yo creo que mi gran labor en este proyecto justamente fue escuchar, mirar, o sea, que se sintieran vistas y luego ser parte de eso desde el lugar de ellas, ¿no? Porque lo somos como sociedad sin duda, pero para un intérprete escuchar es todo, es saber mirar y ubicarse en ese espacio que nos pertenece a ellas y a mí, que no estoy atravesada por una circunstancia similar. Entonces, sí, eso fue desde el principio cuando me acerqué al proyecto. Escuchar y comprender y derribar prejuicios propios y sociales, ¿no? ¿Y prejuicios de ellas también con respecto a la Seguramente. estrella que llega? No sé si conmigo en particular. Yo creo que el mundo de las personas que tienen a un familiar privado de libertad tiene indefectiblemente un prejuicio sobre la sociedad que no comprende o que culpa también a la familia el hecho de que la persona esté dentro, ¿no? Porque hay un momento en la peli justamente que mi personaje le dice al hijo, estamos todos presos. Y no solo se está preso porque tu vida se detiene, porque tu trabajo se detiene, porque el resto de tu familia se detiene por todo lo que está pasando ahí y todo lo necesario para que esa persona que está adentro tenga lo mínimo, ¿no? Comida, calor, bueno, visita, todo se detiene, sino que la sociedad justamente culpa a esa familia. La mujer, la madre, porque esta película se llama La mujer de la fila justamente porque en su gran mayoría son mujeres las que hacen esa cola para ver a sus familiares, dejan su vida, tienen jornadas triple laboral, ¿no? O sea, trabajan para sostener económicamente su familia, trabajan como amas de casa para el resto de sus hijos y luego tienen que ir y trasladarse en muchos casos muy lejos porque no todas las cárceles son cerca de donde viven y pierden días, pierden trabajo. Y la condena social de la que hablábamos que es muy marcada. Sí, bueno, las familias que te hacen la intervención, ¿no? Y te miran como sin ayudarte, el vínculo con tu entorno también. Claro, sí, tal cual, mala madre, ¿no? Sí. Se la estila de mala madre porque algo hiciste para que tu hijo cometiera un delito, si es que lo cometió, entonces es muy cruel. Bueno, en el caso de mi personaje, su madre, sus amigas, es tremendo, o sea, como darte cuenta que de repente viviste negada a algo porque creías que esto no te podía pasar y uno sos una mujer bien. Claro, como dice el profesor, yo soy una mujer de bien. ¿Y quién piensa que es una persona del mal, no? ¡Policía, al piso! ¡Policía, al piso! ¿Qué pasa? ¡Al suelo! ¡No me hagan ¿Qué es ahí, nada! señora? ¿Dónde está Gustavo Moreno? ¡No le hagan nada! ¡Gustavo! Mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no me llamaste antes? Estoy en el pabellón 4. Discúlpame, buen día. ¿Qué hace? ¿A la fila? Sí, es un segundito. la A mi hijo fila. le acaban de entrar. Es un momento, por favor. Pensaba en esto de tus dramas y en Infancia Clandestina, precisamente, y si para la elección de estos dramas también hay algo para que vos aprendas, ¿entendés? O sea, no solo para mostrarle, sino para... Yo creo que sí, el camino siempre es personal, sin duda. Creo que es muy difícil poder contar algo si uno no se reconoce internamente en ese relato. Entonces, más allá de que yo interpreto personajes que
no soy yo, y algunos muy extremos que ni siquiera ideológicamente se acerquen a mí, como el caso de Yossi quizás. Total. Siempre como intérprete tengo que primero reconocer ese dolor, esa pérdida, esa búsqueda, esa angustia en Natalia. Porque si no hay algo de impostado, de contarlo de oído. No estoy hablando con esto de que uno tenga que desgarrarse del dolor para interpretar una escena desgarradora. Lo que pasa es que hay escenas en esta película que es muy difícil tener esa distancia de yo estoy afuera y las que están adentro son ellas. Porque se te corre rápidamente, porque la situación te atraviesa, el dolor te atraviesa. Yo estoy segura que cualquier mujer me va a entender, porque es visceral esta sensación de que se te va la vida porque le pase algo a un ser querido, porque uno materna seas o no seas madre. Maternas con tus amigos, con tus parejas, con tus hijos, con tus padres. Hay algo de la mujer que cuida, que es muy difícil, en mi caso lo fue, ¿no? Cuando me dicen, bueno, ¿cómo te preparás para las escenas? Y sintiéndolas en carne propia. Porque no hay un método, no trabajas método. Sí, hay, porque bueno, uno ha estudiado para... A veces es muy difícil poder poner esa distancia. Hay veces que funciona, pero después con personajes tan dramáticos, por ejemplo, yo trato de no utilizar todo lo que tiene que ver memoria emotiva y todo eso, ¿no? Porque es como lastimarse a uno mismo. Y una vez me dijo un médico que no sabía quién era, que era un médico, un iriólogo. ¿Del iris? Que me vio, él era japonés, y me dijo que yo estaba muy triste. Y yo en ese momento, que he tenido altos y bajos como todas las personas, no era particularmente pero triste. no era particularmente un momento de tristeza en mi vida. Y yo le decía, no, yo estaba bien. Y insistía con eso hasta que en un momento le dije, no, yo soy actriz. Y mi personaje, yo estaba haciendo una serie, está llorando mucho todos los días porque tiene una circunstancia, ¿verdad? Me dice, cambia de profesión. Porque me dice, porque usted le manda una información al cerebro o a su cuerpo de que está llorando y está sufriendo, y su cuerpo no puede decir, porque usted es actriz, no lo puede disociar. Nunca había escuchado eso. Pero ¿sabes qué es interesante? Sí, Porque claro. después escuchas gente que te dice, cuidado con lo que mirás, ¿viste? Si ves películas de terror o mucho noticiero violento, donde todo es violencia, te genera esa sensación. Hay que tener cuidado con lo que uno ve, porque terminás vibrando en esa energía. Entonces, bueno, me fui un poco por las ramas, pero en el sentido de que yo terminaba muy cargada. O sea, los días que se filmaban en las cárceles, entrar a una cárcel, todo el tema de la requisa. Por supuesto que intelectualmente yo sé que es algo de ahí, que estoy trabajando, que somos un equipo, pasamos por todo lo que significa la requisa, pero siempre mirándolo desde afuera. Así todo es muy pesada la energía. Incluso que se en la trabaja. ficción de la para nosotros como espectadores, eso, que no miremos cosas así. Toda esa etapa de la requisa para uno que es duro. Afortunadamente está como ajeno a eso. Es muy duro. Es una experiencia femenina además muy traumática. Las infancias también compartiendo esa situación, viste que de eso tampoco se habla, ¿no? Todos los hermanos o los bebés, porque también se ve en un momento un bebé que lo están revisando. Y es duro, pero bueno, también como sociedad abrir los ojos y saber que esas cosas suceden hacen que cambien, que empiecen a cambiar. Es mi hijo. ¿Cómo no voy a saber lo que hace mi hijo? Siguiente. Naranja no se puede. Muy grande esto. Pero es una frazada. Son nuevas, ¿no? Está para allá, dale. Hay que esperar a la carátula que ponga el juez. ¿Y cuánto tiempo? Hay que tener paciencia. Sácame de acá, man. Y esa cosa es transformadora en vos también, que tiene estar con las muchachas, con las madres, con ese te desprendés rápido, o sea, porque había leído que Gilda, por ejemplo, te costó pila, lo dijiste hace poco. Sí, me costó, bueno, sí. En este caso uno queda muy ligado en lo emocional, acompañándolas. Además, esta película tiene un trabajo posterior que se está midiendo de impacto social. Cuando la peli termina hay un QR, te estás quedando sin batería. No importa. Hay un QR donde la gente puede entrar y informarse más acerca de ACIFAD y si quiere colaborar. Entonces uno queda en conexión, ¿no? Porque es una historia que está sucediendo. Pero desde otro lugar, digamos. Para mí esta película es una película sanadora. Es una película dramática pero luminosa, porque transforma un hecho duro en algo lindo. O sea, en la unión de estas mujeres, cómo terminan juntas, cómo se permiten sonreír.
la unión de mi personaje con la 22, que sí, es la el actriz. cumpleaños. El cumpleaños es hermoso y entonces ahí ves la transformación de ella y te da esa sensación de resiliencia muy necesaria para atravesar la dura realidad de muchas personas, ¿verdad? Después, claro, me llevas a Gilda y Gilda es alguien que no está entre nosotros, alguien muy querido, un personaje muy deseado. Ahí también había una transferencia del público de ella conmigo, yo estaba muy parecida, entonces eso a mí me costó mucho, sí, me costó muchos meses. De hecho, para mí fue una alegría y un gran logro poder hacerla y que la película sea tan bella, pero yo me di cuenta que quedé muy emocionalmente muy atravesada. Si no tiene mesa. ¿Cómo saben que es él si no se ve un carajo? ¿Conoce usted a un señor que se apellida Santillán? No, nunca escuché ese nombre. Lo estoy buscando a Santilla. No te conviene andar por ahí preguntando por eso. ¿A dónde me llevo? Agachá la cabeza. ¿Para qué? ¡Agachá la cabeza, te dije! No nos olvidemos que también esta es una historia de amor. Hay un amor Y en la vida real... Por eso, increíble. Eso es increíble. Andrea, la protagonista, cuando empieza a relacionarse en la cárcel, conoce a Alejo, que es un preso, del cual se enamora, espera 10 años y tienen un hijo y hoy están casados. Y uno dice, es una película. Total. Eso, sí, no, es la historia real, eso pasó. Cuando se encuentran y decís, esto se va a generar una historia de amor, dije, uy, se fue a la ficción absolutamente. Y es verdad. Eso cuando yo escuchaba la charla TED de ella, que lo contaba, digo, no puede ser. Encima se enamoró, no, dale. Y sí, se enamoró y tuvo un hijo. Además le transformó la experiencia de la cárcel a ella, ¿no? Es que eso es lo lindo. Era una agente inmobiliaria cual unque, digamos, y se transformó en una... Es que en el caso de Andrea, ella dice que le encontró un sentido a su vida, este hecho traumático. Entonces, ¿cómo uno puede en la vida, que nadie quisiera ser atravesado por un dolor, cuando te pasa, quedarte en el dolor o tratar de de entender o encontrarle un sentido al por qué te tocó, qué tenías que aprender, de qué manera podías transformarlo, y ella ayudando a muchísimas mujeres que quizás no tienen la fuerza que tiene ella, porque tiene una personalidad arrolladora, bastante difícil de encontrar tanto, y en ella se canaliza todo eso, o sea, todas esas mujeres que la siguen, que quizás no tienen las herramientas o la voluntad o la personalidad para lograr todo lo que ella logró a través de la fundación. Ella nos representa en la ONU ante los derechos humanos para que no exista la tortura dentro de las cárceles. O sea, ella ha logrado cosas increíbles. Todas estas películas... Digna de una película. Total, por eso, ¿no? En un momento yo dije, se fue como el teleteatro, que se van a... Y nada que ver, era como... Era real. Era real. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Tenemos que ir, dale, Gustavo. ¡Gustavo! Ahí estoy yendo. Pensaban dos cosas. Una, el Moyo, la canción. Está buenísimo en la versión final. Muchas gracias. ¿Cómo llegaron a ello? Recién escuché que lo contabas, pero... Porque esa canción, viste que hay... Para mí la música te traslada a sensaciones, a momentos de tu vida. Yo escucho mucha música y esa canción fue como un mantra para mí durante todo el rodaje. Me acompañaba en los traslados, desde y hacia mi casa, antes de entrar a una escena, pero no porque pensara específicamente en esa canción por algo. Sucedió naturalmente. Cuando termina la película y Benjamín empieza a trabajar en la postproducción, charlando de las ideas que él tenía de música, le dije, mira, esta canción para mí tiene algo muy ligado a la película. Por supuesto porque yo... la escuchaba siempre, pero para mí... Y bueno, entonces le dije, si me permitís, puedo intentar hacer humildemente una versión, y fue así que se lo comenté a Ricardo. Ricardo me acompañó con la guitarra y voces, y la presentamos, y a los productores les encantó, y bueno, quedó. Y son esas cosas que funcionan, pero porque tenían que pasar, ¿no? Porque si quizás uno... O sea, hay cosas que son forzadas y otras cosas que son naturales. Bueno, en este caso se dio naturalmente, tenía que ser. Y dos cosas más. Uno, la experiencia de ser madre en estas películas, ¿no? Que vos sos madre y gran promotora de la maternidad, además. ¿Cómo es esa? ¿Cómo son? Lo que pasa es que, sí, por supuesto que es una película que habla del amor de una madre que no conoce límites y que empatizás si la ves a la madre sufrir, pero yo creo que habla de la mujer en realidad, porque no creo que sea necesario sí o sí ser madre para entender
lo que ella atraviesa, porque creo que las madres maternamos a nuestro entorno, ¿viste? Esta pero cosa de la para mí, mujer. por ejemplo, la película que para una mujer, entonces. Que yo no sé porque no la veo desde tu Sin perspectiva, duda. pero sería un poco pretencioso de mi parte decirte cómo verla o qué sentirías. Yo creo que es una película que habla del amor, de un amor que no conoce límites, y también habla de la empatía que se le tiene a un otro y del prejuicio también que socialmente tenemos con ciertas situaciones. Pero es una historia de amor, principalmente. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Ya para terminar, y algo más trivial nomás, cuando venís a Montevideo, ¿cuáles son tus rutinas? ¿A dónde vas ni bien llegas? Cuando llego por trabajo, a donde tenga que ir. Pero no tenés nada que te puedas escapar. Es difícil porque cuando vengo, por ejemplo, para presentar una... Ahora, por ejemplo, mis papás vienen a merendar conmigo antes de ir al estreno, porque sé que en el estreno voy a llegar y va a haber un montón de gente. Entonces le dije, bueno, nos juntamos un rato antes y nos hacemos una merienda. Pero hoy al estreno van amigas, gente que quiero, que para mí son referentes y que sé que les va a gustar la película. Pero no, yo tengo mi casa, mis padres tienen su casa y yo tengo también mi casa acá en Uruguay, y cuando vengo a trabajar, sí. Bueno, estuve filmando mucho acá, ¿viste? Claro. Muchas películas estuvimos haciendo, estuve filmando en febrero, hicimos una película con Gael y Taratuto, y estuvimos mucho quedándonos en Montevideo. No, pasear por la Rambla, andar en bicicleta, para mí la Rambla en bicicleta es... ¿Es la recomendación que le haces a alguien cuando te dice, tengo que ir a Montevideo? No, las librerías. Lo que yo más recomiendo de Uruguay, de Montevideo sobre todo, es todo ese circuito literario que hay de librerías que me fascina, que Argentina tiene muchas muy buenas, pero acá como todo es más cerca, en un día te recorres muchas, y entonces sí, desde Palermo, la Ciudad Vieja y Positos. ¿Qué estás leyendo, por ejemplo? Ahora estoy leyendo una novela que se llama, no, en realidad no es una novela, es un relato que se llama El Enjambre, que es del mismo autor que escribió La Sociedad del Cansancio, y es muy interesante porque, bueno, es una visión muy, muy actual de la locura en la que vivimos. El Enjambre básicamente habla de la necesidad de la gente anónima de ser famosa por el hecho en sí, o sea, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y La Sociedad del Cansancio básicamente lo que te habla es de que cómo la sociedad se convierte en una persona esclava creyendo que está libre, ¿no? Como trabajamos 14 horas y nos hacen creer que somos dueños de nuestra propia vida, y en realidad no es así. Y de cómo no nos permitimos disfrutar del ocio porque tenemos que tener una sobreproducción laboral extrema, y entonces vivimos como... muy buenas las dos. Todos estamos ahí, pero vos claramente que tu vida es más expuesta y tu trabajo te parece que te parecieras laburando. No, pero yo no... Lo interesante de cuando uno lee algo y que puede leer distintas realidades es que justamente me parece que es como una pintura de la sociedad. No creo, yo trabajo mucho, tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta, y también es un engaño porque siempre es esto me gusta y entonces sigo. Pero después hay personas que no sé, que se hipotecan la vida por tener algo que la sociedad te hace creer que necesitas. Y no sos dueño de tu tiempo, básicamente. Te agradezco mucho. El Por Enjambre, favor. te agradezco. La Sociedad de Cansancio ya lo había visto, lo había leído. Así Es del mismo. Por eso, gracias. Con mucho gusto.